Muchas gracias por esta instancia que nos concedes de estar congregados. Sé que a todos nos lo has dado este tan alto privilegio. Permítenos considerar que es un alto privilegio. No somos cualquier cosa, somos tus hijos, invitados a esta mesa. No es cualquier mesa. Aquí hay alimento que genera vida. Aquí estamos, Señor, no ante una mesa cualesquiera, Señor, porque hay mesas que generan muerte. Mas aquí estamos ante tu mesa para inquirir de ti, Señor, para inquirir de tu palabra. Tu palabra genera vida y vida eterna. Oro, Padre, en el nombre de Jesucristo, para que en esta noche tu palabra corra y sea glorificada. Queremos tu unción para hablar tu palabra y tu unción, Señor, para que ésta también se oiga. Muchas gracias. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Temprano todavía. Bien. Me llamaba la atención estos versículos. Ustedes conocen la historia de Elías, ¿cierto? Conocen los protagonistas de esta historia. Acab, Jezabel, la esposa de Acab, los profetas de Acera, los profetas de Baal. Conocen el desafío que hace Elías a los profetas y saben cómo Dios se glorifica dándole la victoria al profeta de Dios. Sobre los profetas de Baal, conocemos esta historia. No quiero hablar sobre este pasaje de forma histórica. Conocemos la historia. Pero sí quiero compartir este pensamiento. Veo a Israel caminando en dos pensamientos. Israel entre dos caminos. Y cuando veo de esta forma, cuando logro captar que Israel está en esta condición, entre dos caminos, entre dos voces, entre dos exposiciones de palabras. La palabra de Dios y la palabra de Jezabel. Entonces, la palabra siempre ha sido un alimento. La palabra siempre se debe comer. ¿Se dan cuenta que Jesucristo dijo que Él es el pan de vida? Y Él dice, el que come de este pan nunca más tendrá hambre. El que come de Jesucristo, ¿cierto? Tiene vida y tiene vida eterna. Entonces Israel comía de la palabra de Dios. Pero curiosamente llega al seno de Israel una mujer profetisa, Jezabel, ¿cierto? Jezabel. Y ella llega como expositora de una palabra. Y me llama la atención que ella alimente a los profetas de Acera y a los profetas de Baal. Es por eso que me llama la atención este texto bíblico. Y envía pues ahora y congrégame, dice el profeta, ¿cierto? Acá, a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal
y los 400 profetas de acera, dice, que comen de la mesa de Jezabel. Profetas alimentados, no de la palabra de Dios. Profetas que se alimentaban de la palabra de Jezabel. Ella era como la anfitriona, ella era como la que servía en la mesa, donde los profetas aquellos incorrectos, falsos profetas, se alimentaban. Israelitas, teniendo ellos conciencia de cómo Dios los había sacado con mano fuerte, con mano poderosa de Egipto. Sus padres, a muchos de ellos, le habían enseñado el camino correcto, la verdad. Lo habían relacionado con la palabra del Eterno. Pero ahora ellos están entre dos palabras, entre la del Eterno y entre la palabra que habían oído o comido de la boca de Jezabel. Y no solo los profetas, sino que todo Israel se encontraba en esta condición, entre dos voces. Esto es decir, entre dos caminos. Y fíjese usted que hasta el día de hoy, lo que es el pueblo de Dios camina entre dos voces, entre dos caminos. No solo se nos ha revelado el camino correcto, aunque se nos reveló el camino correcto, con todo y esto, siempre tenemos delante de nosotros otro camino. Y de alguna forma estamos siendo influenciados a transitar por aquel camino incorrecto. Es la razón de por qué muchas veces tenemos dos actitudes de hombres de Dios, y a veces tenemos actitudes de mundanos, naturales, carnales. ¿Ha escuchado usted decir, deja de andar con un pie adentro y un pie afuera? ¿Se lo ha dicho usted a alguien? Cuando vemos a alguien, ¿cierto?, que está con nosotros y luego está en el mundo, y anda entre verde y seco, ¿qué nos dicen o qué decimos? Oye, deja de andar con un pie adentro y un pie afuera. Y tenemos la palabra que nos reprende, que nos exhorta constantemente, y se nos está diciendo que no debemos andar entre dos aguas. Santiago, el apóstol, es tajante en esto y dice, oh almas adúlteras. Eso se llama adulterio. El ser así se llama adulterio. Hemos estado tocando esto en los estudios bíblicos, ¿cierto, pastor? Y adulterio no es solamente ver a alguien, ¿cierto?, ejerciendo sexo con alguna mujer. Eso es adulterio y es terrible caer en aquello. Sé lo que es caer en eso y lo terrible que es, el daño que hace. Pero está el adulterio espiritual. A toda la iglesia, el apóstol le dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que se constituye amigo del mundo
se hace enemigo de Dios. En otras palabras, esto es transitar entre dos caminos. Esto es caminar entre dos voces. Esto es estar comiendo de esta mesa y de la mesa del mundo. Esto es estar escuchando la voz de Dios y estar escuchando la voz del mundo. Y no solo los profetas de Baal y los de Acera estaban en esta condición. Jezabel había influenciado tanto en Israel que todo Israel estaba en esta condición, en condición de adúltera. Israel estaba practicando el adulterio espiritual. Es la razón del por qué el profeta confronta a todo Israel y le dice a todo Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y confronta el profeta a la nación de Israel y le dice: oye, si ustedes creen que Jehová es Dios, sigan a Jehová. Pero si creen que Baal es Dios, entonces sigan a Baal. Si algo Dios detesta, en otras palabras, dice el profeta, si algo Dios detesta, si algo Dios aborrece, es que estén caminando entre dos aguas, entre dos caminos. Dios aborrece el que caminemos con un pie adentro y un pie afuera. Qué fácil hoy predicar una palabra tan frontal como esta. ¿Por qué digo que es fácil? Porque lamentablemente estamos en esta condición. La iglesia en este tiempo ha caído en esta condición. Así es como caminamos. Cuando a existencia hemos venido, no conocíamos este camino precioso, maravilloso, camino de vida. Nacimos en un camino de muerte, en un camino de oscuridad. Y por allí transitábamos. Por este camino de perdición, camino ancho. Muchos son los que por allí caminan y su fin es de perdición, es de muerte. Por allí transitábamos. Sin embargo, todos nosotros nacimos en ese camino, camino de muerte. Pero Dios me conocía. Dios le conocía a usted cuando caminaba por este camino, lleno de tiniebla y de oscuridad. Fieles a la voz del maligno, a la voz de este mundo. Caminábamos como mundanos, como esclavos del pecado. Pero bendito fue el día en que Dios nos sale al encuentro y nos revela este camino. Nadie está en este camino, nadie tiene conciencia de este camino porque es inteligente más que otro. No. Jesucristo dijo: no vinisteis vosotros a mí, sino que yo fui a vosotros. Es la razón de por qué digo que esto es por revelación. A los que antes conoció, dice el apóstol Pablo, antes, ¿cuándo? Antes que el mundo fuese, antes que existiera cualquier cosa, cuando no existía nada, allí fui conocido, allí usted fue conocida, fue conocido. A los que antes conoció, dice, a estos predestinó. A los que predestinó, llamó. A los que llamó, justificó. Y cuando veo esta escritura, tengo que recordarles que allí está hablando el apóstol Pablo de un grupo selecto.
Cuando tengo testimonio en mi corazón de que soy hijo de Dios y usted camina teniendo testimonio en su corazón de que es un hijo de Dios, es una hija de Dios, considérese parte de este grupo selecto. A esto que justificó, fuimos justificados. ¿Cuándo fue eso? Hace 2000 años atrás. Desde el punto de vista tiempo de hombre, tiempo humano, desde el punto de vista tiempo crono. ¿Cuándo fue eso? Aproximadamente 2000 años atrás. Luego dice, y a los que justificó a estos también glorificó. Fíjese que todo lo dice como en término pasado. Y aún lo último la iglesia no lo vive. Pero está escrito como tiempo pasado. Aún esto corrupto no se viste de incorrupción. Y esto mortal no se viste de inmortalidad. Pero a los que justificó, Pablo dice, a estos también glorificó. Aún no hemos sido glorificados. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, estamos encerrados en el tiempo. En ese tiempo que se llama tiempo crono, encerrado en el tiempo. Para nosotros existe el pasado, el presente y el futuro. Entonces miramos hacia el pasado y decimos hace 2000 años atrás que el Señor Jesucristo entregó su vida por mí en la cruz del Calvario. Miro hacia el pasado y cuando miro hacia el futuro, digo, algún día el Señor va a levantar a su amada, la iglesia, y seremos transformados, ¿cierto? Nuestros cuerpos serán glorificados. Hablamos de esta forma porque estamos encerrados en el tiempo. Para nosotros existe el pasado y el futuro, pero pregunto, para Dios no existe el pasado y tampoco existe el futuro. Porque Él es el eterno presente. Él no espera ver. Él ve. Él ve. Entonces, fue bendito, fue maravilloso el día en que Dios, a nosotros, simples mortales, nos llama y nos revela a Cristo. Si estábamos en un camino de perdición, en un camino de muerte, de espalda estábamos a Dios y a sus preceptos. Sin embargo, Dios nos llama y nos revela a Cristo. No fue un accidente, hermanos. Dios nos conocía desde antes que el mundo fuese. Y puedo decir locura, y también nos veía sentados en las mesas del Cordero. Porque todo está presente delante de Dios. Nosotros nos maravillamos y decimos qué glorioso fue ese momento en que Dios nos llama y nos revela a Cristo. Mire, cuando digo que Dios nos revela a Cristo, estoy diciendo nos revela el camino, este camino de vida. Nos revela esta palabra maravillosa, que si comemos de esta palabra tenemos vida y vida eterna, que si comemos de esta palabra tenemos vida y vida abundante. En el Evangelio, la justicia de Dios, dice el apóstol allí en Romanos, se revela por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Ve que no es cosa de que yo fui inteligente o que usted fue inteligente? Más que nuestros vecinos. No, si esto fue cosa de Dios. A Dios le plació. Porque nos conoció, nos predestinó. ¿Ve? Él nos llamó. Y Él mismo nos justificó. Todo lo hizo Dios. Todos los méritos son de Él. Todos son de Él. De Él es el querer y de Él es el hacer en su perfecta voluntad. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no exaltar a Dios? ¿Cómo no honrar su nombre?
¿Cómo no decir que Él es grande, que Él es poderoso? De Él fue el querer y de Él fue el hacer en su perfecta voluntad. Él nos llama y lo primero que hace Dios al llamarnos es revelarnos el camino. Y una vez que Dios nos revela el camino, entendemos que fuimos perdonados por su sangre, que fuimos salvos, que tenemos vida eterna. Dios nos revela el camino y entendemos esta tremenda bendición que se nos otorga por pura gracia. Hermanos, entendemos cuando el camino se nos revela, entendemos lo que es la justificación. Qué es triste ver cuánta es la gente que hoy camina dentro de las congregaciones sin tener idea de lo que es la justificación. Porque no hay estudio bíblico, porque no hay escuela dominical, porque no hay preocupación de revisar las Escrituras. Yo me he encontrado con hermanos con años dentro de las congregaciones y no saben lo que es justificación. Le hablo por un momento acerca de lo que es justificación. Dios nos llama y nos revela a Cristo. Y cuando Cristo es revelado en nuestras vidas, entendemos el perdón, la salvación, la vida eterna. Entendemos lo que es justificación. Cómo Él se pone en nuestro lugar, cómo Él muere por mí en la cruz del Calvario. Se me está revelando el camino, se me está revelando esta bendita palabra. Y por esta palabra yo debo caminar y por esta palabra usted debe caminar. Jesucristo se vindica a sí mismo, ¿cierto? Y dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hoy podemos decir, gracias, Padre, porque nos has revelado el camino. Ahora ayúdame a saber transitar por este camino. Entonces, surge esta pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que usted camina? Entonces alguien responde y dice, hace 2 años. Otro dice, hace 10 años. Otro puede decir, yo llevo más de 50 años caminando. Mire, el asunto no es cuánto tiempo llevemos caminando. El asunto es, veamos cómo caminamos. Yo tengo que ver cómo camino, cómo transito por esta palabra que Dios me ha revelado, por este camino que Dios me ha revelado. Palabra, camino, es lo mismo. Jesucristo es el camino. Jesucristo es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Dios nos ha revelado a Jesucristo. ¿Ve? En Él debemos caminar, en este camino. Pero debo ver cómo camino. Camino como fiel a este camino, a esta palabra, a esta verdad. ¿Cómo camino? ¿Cómo vengo caminando durante tanto tiempo? ¿Como fiel? ¿Somos más fieles a este camino que Dios por misericordia nos reveló? ¿O somos más fieles al camino ancho, al camino de esta vida, al camino de este mundo? ¿De qué nos alimentamos más nosotros? ¿Nos alimentamos de este camino o nos alimentamos del camino de este mundo? Los profetas se sientan a la mesa de Jezabel. Ellos se alimentan y todo Israel se alimenta del camino que les trazó Jezabel. Fíjense que me gusta ver
que el camino maravilloso, que sabemos que es Cristo, que sabemos que es la palabra, que sabemos que es la verdad, no solo se manifestó hace 2000 años atrás, el camino se manifestó hace mucho tiempo atrás. Desde que el mundo es mundo, desde que la tierra es tierra, que Dios mostró este camino. Fíjese que si sabemos que Jesús es el camino, si sabemos que Él es el verbo de Dios, Él es la palabra de Dios, por esta palabra bendita, Dios creó todas las cosas visibles y las cosas invisibles. Por la palabra Dios creó al hombre. ¿Se acuerdan? Y los puso en el huerto. Y puso al hombre en el huerto del Edén. Y allí Dios le trazó el camino. Allí se manifestó el camino, en el huerto del Edén. Camino, Jesús dijo que era el camino, Él dijo que era la verdad, que era la vida. Camino es el verbo, camino es la palabra. Lo que manifiesta allí Dios a Adán fue el camino, la palabra. ¿Qué palabra? De todo árbol que está en el huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día en que comas ciertamente morirás. Y Adán, cuando ve este camino, empieza a transitar por este camino. Dios le dio esta palabra y él comió de esta palabra y él tenía vida y vida eterna. Yo no sé cuánto tiempo Adán caminó como fiel a esta palabra. No sé si pasaron miles de años, pero él, mientras transitó por este camino, tenía vida y vida eterna. Mientras come Adán de esta palabra que Dios le trazó en el principio, él tiene vida eterna. Pero conocemos la historia. No se halló ayuda idónea para Adán en ninguno de los animales del campo. Entonces Dios hace que Adán caiga en sueño profundo y saca una de sus costillas. Y de esa costilla Dios forma a la mujer y se la presenta a Adán. Y Adán dice de ella, esto es hueso de mi hueso, es carne de mi carne. Será llamada varona porque del varón fue tomada. Viene a la existencia Eva como ayuda idónea de Adán. Y ella se apartó de Adán por un momento y se acercó a lo prohibido. Capten esto. Y allí ella como vulnerable, ¿a qué? Vulnerable a otra voz. Vulnerable a otro camino. Que alguien quería insertar. Alguien ya andaba como león rugiente buscando a quien devorar. Y se manifiesta otra voz, otra palabra, con que Dios os ha dicho que de todo árbol que está en el huerto no pueden comer. Ella tenía conciencia, conocimiento de la palabra de Dios, de la palabra de vida, y responde diciendo, de todo árbol podemos comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comeremos. El día en que comamos moriremos. Se está manifestando otra palabra. Es otra voz la que se está manifestando, es la voz de la serpiente. No moriréis. Sabe Dios que el día en que coman de este fruto serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y así fue como Eva comió. Ahora usted vea qué fue lo que comió. Comió de esa palabra que se está manifestando, comió de la voz de la serpiente. Ella comió de esa palabra que no genera vida, sino que muerte. Y ella se acercó a Adán y le dio de comer a Adán de esta palabra incorrecta, de la voz de la serpiente. Ella
de alguna forma, le muestra a Adán otro camino. Entonces ya hay dos caminos, el camino de vida y el camino de muerte. Nos aclara el apóstol Pablo más con respecto a esto, y allí en Romanos podemos ver cómo él dice que así fue como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Luego dice, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Desde entonces que existe lo que es la palabra de Dios y lo que es la palabra, lo digo de esta forma para que se entienda, del diablo. Cuando prestamos oído a la palabra del diablo, transitaremos por el camino ancho, que es de muerte, que es de perdición. Pero cuando prestamos oído a la palabra de Dios, transitamos por el camino angosto, que es camino de vida. Es por eso que la palabra evangelizadora muestra dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. El asunto es que nosotros como iglesia tenemos esta palabra confrontacional. El profeta Elías confrontando a Israel, diciéndole a Israel, al pueblo de Dios, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Entonces, todo este preámbulo para que podamos entender que hay dos caminos, nosotros que por misericordia se nos ha revelado el camino correcto, el camino de vida, la palabra de vida, somos confrontados, fíjese, confrontados. Si el profeta se para hoy ante nosotros, la iglesia, y nos dice, oye, ¿hasta cuándo claudicarán en dos pensamientos? Yo no puedo hacerme el sordo. Este es el tiempo de la iglesia que ha claudicado. Somos parte del tiempo, somos parte de la iglesia de este último tiempo, somos como la iglesia de la Odisea. No somos ni calientes y tampoco somos fríos. Lo digo de esta forma. Las congregaciones hoy se conforman de gente que no son del todo buenos cristianos, buenísimos cristianos. Aquí no hay buenísimos cristianos. ¿Puede alguien decir que es buenísimo cristiano? ¿Que es un buen cristiano? ¿Que es fiel a un 100% al Señor? ¿Puede alguien decir, yo soy fiel al Señor? ¿A un 100% camino en obediencia al Señor? ¿Puede alguien decirlo? No hay fieles a un 100%. Pero tampoco acá, entre ustedes, hay malos cristianos al grado de que no creen nada con Dios, que les gusta el mundo a concho. ¿A quién de ustedes le gusta el mundo a concho? ¿Ah? Yo sé que no tampoco. ¿Por qué? Porque gustamos de las dos cosas. Esta es nuestra realidad. Gustamos de las dos cosas. Esto es andar con un pie adentro y un pie afuera. Esto es no ser frío ni caliente. Entonces, abra yo mis ojos. Y cada uno de nosotros sepamos abrir nuestros ojos, porque de alguna forma, como iglesia, nos hemos apartado del camino. A lo mejor dejamos un pie adentro del camino. No hemos sacado los dos pies del camino. ¿Qué hacemos con un solo pie del camino? Entonces, nos llama el Señor al arrepentimiento.
¿Cómo voy a llamar yo al arrepentimiento a gente que lleva tiempo congregándose? ¿Puede alguien decirme, vaya al mundo y llame a la gente del mundo al arrepentimiento, a la prostituta, al homosexual? De las 7 iglesias del Apocalipsis, a 5 de ellas, no exceptuando la iglesia de la Odisea, el Espíritu la llama al arrepentimiento. Marco, arrepiéntete. El Espíritu llamando a la iglesia de este tiempo al arrepentimiento, no exceptuando a nadie. Todos nosotros, la iglesia del tiempo de hoy, deberíamos proceder al arrepentimiento, porque no somos como la iglesia original. No somos como la iglesia, esa iglesia que nace del costado de Cristo y al predicar miles se convertían. Nadie decía tener nada suyo propio. Todos lo compartían en común. Aún las sombras, fíjese, las sombras de los apóstoles sanaban a los enfermos. El apóstol dice, temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. De alguna forma nos hemos extraviado. Algo tengo contra ti, dice el Espíritu a la iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Y el primer amor no son las primeras acciones que tuvimos cuando recién nos convertimos. El primer amor es Cristo. Él es el primer amor. Él debe ser prioridad en nuestras vidas. Algo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, que has dejado el camino, que ya no estás transitando, por este camino como es debido. Eso es lo que está diciendo el Espíritu. Entonces, me debo sentir confrontado con esta palabra. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. En esta condición estaba Israel, comiendo de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Se quedaron todos callados, como ustedes. Cuando uno presenta esta palabra en cualquier parte, sí, pues, todos se quedan callados. ¿Qué vamos a hacer? Cuando somos confrontados así, ¿qué vamos a hacer? Israel guardó silencio, enmudeció. Hermanos, creo que es tiempo de que nos definamos. Es tiempo de definirse. No podemos seguir con un pie adentro y un pie afuera. Fíjese usted que el mundo se está definiendo. Antiguamente el homosexual se ocultaba, ¿cierto? Hoy no. Hoy el homosexual se ha definido. Y está el eslogan el orgullo gay. Los tipos se han definido. Las lesbianas se han definido. No se ocultan. Si el mundo se está definiendo,
Pregunto, ¿cuándo nos vamos a definir nosotros? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Es fuerte, es frontal, pero es palabra de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. En este pasar de fiestas patrias, la iglesia claramente ve uno cómo claudica, ¿cierto? Cómo acomodamos el tema de es que somos patriotas. ¿Por qué no empanadas? ¿Por qué no un asadito? Además llega mi tío, llega mi abuelo a la casa. ¿Por qué no compartir con ellos una cervecita, un vinito? Lo hacemos. Gran cantidad de cristianos, de evangélicos lo hacen en este tiempo. Pero si son los niños, ¿por qué no llevarlos a los carruseles? Lo hacemos. Claramente se ve, hermano, esta indefinición de la iglesia de este tiempo. Es tiempo de que nos definamos, somos o no somos. Somos o no somos. Así que el Señor pueda bendecirles. Y esta palabra la lleve yo en mi corazón, la lleve usted en su corazón, camine con ella, ¿cierto? Al descansar en la noche, dígale al Señor, esta palabra que oí, Señor, ¿me compete a mí? ¿Me compete? ¿Soy del todo mundano? No, Señor, porque oro, me congrego. No soy del todo mundano. Los domingos asisto a la iglesia. No soy del todo mundano, pero tampoco soy del todo un creyente. No soy del todo un hombre de fe, una mujer de fe. Estamos caminando entre dos aguas. Si el mundo se está definiendo, con mayor razón nosotros debemos definirnos. You are